Bienvenidos al 12º episodio de Cine en la Esquina. Y hoy, bueno, vamos a grabar en un lugar diferente. Voy a hacer este como formato de podcast nuevo. Cuando sea individual voy a grabar aquí, con un poco menos de producción. Y cuando grabe con un invitado, pues me paso al otro lado. Pero hoy me gustaría hablar de una serie, de una miniserie que acabo de ver, que no sé por qué no es tan famosa, si está muy buena. Que la primera temporada se llama Dirty John, que cuenta la historia de un narcisista maquiavélico, un hombre manipulador, ¿no? Es un criminal, ¿no? Y es caso de la vida real. Y la segunda temporada se llama Betty. Se trata de una mujer que se venga bueno, que toma represalias en contra de la situación en la que está y termina matando a su ex esposo y a su amante. Digo, a su nueva esposa, ¿no? A la nueva esposa. Entonces quiero hacer un análisis de la segunda temporada de Betty. Y obviamente, bueno, no obviamente, pero va a haber spoilers. Entonces, si no han visto la de Betty, pues les recomiendo que apaguen esta transmisión y se vayan a ver Betty, que está buenísima. Realmente es una serie muy buena. O sea, sí te mantiene picado todo el tiempo. Son, creo que 8 episodios. Entonces están para hacer serie está muy corta, ¿no? Entonces vean las dos, la de Dirty John, y la de Betty. Pero hoy me voy a enfocar en la de Betty, ¿no? Que es la segunda temporada. Y voy a hacerlo con un poco de análisis, tomando en cuenta El segundo sexo de Simone de Beauvoir, y ver a esta mujer. Primero la vemos como víctima y después la vemos víctima de un sistema que no funciona realmente para la naturaleza humana, ¿no? Como que el capitalismo no funciona para la felicidad humana, realmente. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la parte de la mujer, en el papel de la mujer. Y en esta época que ella se casa en los 70s, creo. Creo que se casa en los 70s. Entonces vamos a analizar desde en esa época en Estados Unidos la situación de la mujer y enfocándonos en la historia de Betty, ¿no? No sé cómo se apellida, pero ahí están los datos de ella en internet. No sé cómo se llama. Pero bueno, aquí es muy interesante cómo pintan esta mujer llena de energía siempre, y cómo siempre fue una víctima en el sentido. Quiero analizar esto no como moralista, diciéndole que atribuyéndole culpas a las personas en sí, sino atribuyéndole culpas a las instituciones, ¿no? Dice Simone de Beauvoir que el matrimonio no es culpa de los individuos de que no funcione, sino de la institución en sí. Pero obviamente pues se enfoca en la parte de la mujer, ¿no? De la vida que pasa la mujer. Y es que los hombres en la vida laboral son capital humano que son reemplazables, ¿no? Es decir, que pueden ser reemplazados por una persona que haga mejor su trabajo y realmente no importa sus sentimientos o emociones, o si tiene que mantener una familia de 7 personas. Mientras mejor haga su trabajo, es mejor, ¿no? Entonces, pero también pasa esto algo similar, o por lo menos ya pasa mucho menos, en un sentido menos extremo, pero por lo menos enfocándonos en la época, en los 70s. Las mujeres son reemplazables, pero en el ámbito familiar. No son igual de reemplazables porque aquí te das cuenta cómo esta Betty la educaron en una educación conservadora, de que pues ella se iba a dedicar a la casa, a los niños y ya, ¿no? Entonces todo su mundo se reduce a eso, a su casa. Su casa es el reino de ella, ¿no? Todo lo que pasa en su casa, cómo está acomodada, cómo está adornada, y todo lo que pasa adentro de la casa, ella es la matrona, ¿no? Afuera de la casa no tiene ningún tipo de
de poder, pero adentro sí. Entonces, por eso es para ella muy importante que todo esté perfecto en su casa, ¿no? Que todo funcione de manera perfecta. Y aquí Simone de Beauvoir hace un análisis porque la mujer se siente frustrada, porque el hombre es educado para poseer, para crear fuera de la casa, ¿no? Entonces la mujer se tiene que quedar en casa a, a limpiar, a cocinar, pero que son trabajos que realmente son destruidos al día siguiente, en el mismo día, ¿no? O sea, ella acomoda las camas, prepara la comida y al día siguiente se repite totalmente lo mismo. O sea, no hay ninguna creación real. Entonces esto crea una frustración porque, bueno, no sé si por naturaleza humana o por otros factores, el ser humano tiende a crear a partir de la misma naturaleza, ¿no? No es un objeto pasivo de la naturaleza, más bien es un objeto activo de la naturaleza y moldea la naturaleza para crear algo suyo, ¿no? Y cuando... Y por eso nos gusta ver el resultado de nuestra creación, pero cuando no se ve el resultado evidente en algo concreto, se frustra a la gente, ¿no? Entonces, también nos muestran un poco de Betty, no se enfoca mucho en la infancia, en la pubertad. Sí hay algo, pero no se enfoca en eso. Por ejemplo, hay una escena de cuando es su primer periodo, ¿no? Y le dice a su mamá, y su mamá se apena muchísimo, le da unos papeles y le encierra como si fuera algo súper penoso, ¿no? Que aquí ha habido un tabú en contra de los periodos. Y las religiones pasadas siempre ha habido como algo, relacionan algo negativo con este periodo natural de la mujer, ¿no? Siempre, por ejemplo, en una cultura, no sé en cuál, se decía la leyenda que si había sangre menstrual cerca de una cosecha, la cosecha se podría y todo esto. Entonces siempre han tenido miedo a estas cosas. Y también, bueno, Simone de Beauvoir abarca que siempre se le ha tenido un tipo de miedo a la mujer, en el sentido porque ella representa la naturaleza en sí, porque de ella nace la gente. Pero los hombres es un tema que no logramos entender. Entonces se oprime por miedo a que la naturaleza dé un paso adelante al hombre. Entonces se ha oprimido ese tipo de naturaleza, porque como he dicho, la naturaleza, como las religiones han sido creadas por hombres, la mujer se ha visto como parte de la naturaleza, como si fuera un objeto pasivo dentro de la naturaleza, cuando en realidad no lo es, ¿no? El objetivo de Simone de Beauvoir con el segundo sexo es que la mujer se vea como... Ella pone una distinción entre el uno y el otro, ¿no? El uno y la alteridad es lo mismo. El uno, poniéndonos un ejemplo histórico, los gringos en época pasada, ¿no? En la época de racismo duro en Estados Unidos, eran el uno y los otros, o la alteridad, eran los afroamericanos. Eran los perdedores, eran los afroamericanos, y los ganadores eran el uno, los norteamericanos, los gringos. Entonces, Simone de Beauvoir dice que siempre, a través de toda la historia y prehistoria, se ha visto a la mujer como el otro y el hombre como el uno. Entonces, es cosa de cambiar esto, ¿no? Pero bueno, entonces ella crea... ahí te vas dando cuenta de cómo... Esta escena es muy representativa. Todas las escenas que ves en una serie, en una película, tienen que tener un sentido, ¿no? No solo las ponen para llenar tiempo en la historia, ¿no? Siempre tiene que ver el guionista es un desarrollo de la trama, ¿no? Entonces aquí, cuando vemos a esta mujer apenada por su primer periodo, aquí vemos a esta mujer apenada de su propia naturaleza, ¿no? Que la sociedad siempre va a apenar a este tipo de... este tipo de cosas, ¿no? Cuando una persona siente pena o angustia, es
porque se ve como algo, es algo negativo desde el punto de vista social. Entonces, la persona siente culpa porque está pues mal visto cuando es algo totalmente natural la menstruación, ¿no? Pero bueno, y entonces, y también otra cosa que de Simone de Beauvoir, la diferencia de la educación entre el hombre y la mujer, ¿no? Aquí vemos a la mujer que no sale tanto como la educan, pero que desde chica le dan como un papel, un deber a la mujer dentro de la casa, de ayudar en la casa, de ser como hasta un poco matrona, una matrona chiquita, una mamá chiquita, y decirle a los hermanos cuando quiera comer, y de ser una especie de guía, ¿no? Pues después cuando los niños y las niñas llegan a la etapa de la maduración, al hombre se le da el deber, se ensancha su universo, y el de la mujer se da cuenta de que su universo está muy limitado, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí vemos esta educación de Betty bastante limitada. Entonces, y se va creando una neurosis, ¿no? Una neurosis, y una neurosis, según Freud, es el instinto reprimido, ¿no? Entonces, cuando más reprimes tu instinto, más neurosis va a crear, ¿no? Y eso no significa que siempre vaya a explotar la neurosis, pero si estás reprimido en algún instinto, significa que eres un neurótico. No se refiere tanto como a las personas que se enojan mucho. Bueno, un poco sí, pero es algo más complejo que eso. Bueno, entonces aquí ves la frustración de esta mujer, pero le prometen algo. Dicen, a ti se te van a resolver los problemas cuando seas mamá y esposa, ¿no? Todos tus problemas se van a resolver. Tú, cuando tengas tu hijo, tu primera hija, tu primer hijo, vas a sentir el amor maternal y vas a saber que todo no fue en vano, sino que lo hiciste por algo superior, trascendental. Vas a ver en el matrimonio que vas a tener un papel importantísimo para tu marido. Entonces las educan para ser una ama de casa excepcional, ¿no? Es su objetivo en la vida, ¿no? O sea, obviamente me estoy remontando a las épocas de Betty, como lo típico que se hacía, ¿no? Y sobre todo aquí en esta que era como clase media, ¿no? Clase media era clase media, alta clase media, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se encuentra un hombre, Betty, que es como el hombre ideal, ¿no? El hombre ideal que está estudiando medicina, es caballeroso, se ríe con él, y no tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no? Es como lo ideal para una mujer, ¿no? Lo correcto, por así decirlo, moralmente, ¿no? Entonces, ella encuentra un hombre y ella dice, no, pues esto es todo lo que busco en un hombre, ¿no? Alguien que me dé estabilidad a mí, alguien que me quiera, y que me dé regalos y, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, se casan, ¿no? Y aquí va la primera decepción, que es el primer encuentro en la cama. Este hombre, pues, tienen las relaciones, se ve que él está de súper tronco, ella se pone súper rígida, ¿no? Y dura bien poquito, ¿no? Entonces ella dice como que se le pierde y se le cruza un cable, ¿no? Y acaban y el hombre se para y se va a hacer otras cosas y esta mujer como que se queda con este sentimiento de abandono, ¿no? Y ahí es como pero ella lo acepta, dice, ok, voy a seguir, ¿no? Entonces aquí ves a una buena esposa que le ayuda a su esposo en la carrera, le ayuda a estudiar, le ayuda a las cosas, lo apoya en todo sentido, ¿no? Empiezan a tener hijos, hijas, y ella se hace cargo de los hijos y las hijas, los empieza a educar, mientras él está afuera estudiando medicina y, bueno, ya no está estudiando, creo que ya está ejerciendo, ¿no? Pero hay un momento en el que el esposo dice, ya no quiero ser médico, es muy desgastante, no quiero ser médico. Y ya, oye, ¿pero qué vamos a hacer? O sea, yo no puedo hacer nada, yo puedo trabajar
con algo que nos sustente, pero no vamos a poder ahorrar con lo que yo trabaje. Y aparte, hablando de esta Betty, de todo lo que yo estoy con los hijos, no puedo tener un trabajo de tiempo completo, etcétera, etcétera. Pues le dice el esposo, no, pues que ya no puedo. Entonces, todo gira en torno del esposo, ¿no? Realmente, si el hombre se quisiera mudar a otro lugar, ella tendría que acompañarlo, es su deber como esposa. Él tiene la situación económica prevaleciente, es la del hombre. Entonces, él le dice, no, pues tenemos que hacerlo. Entonces, él empieza a estudiar, se cambia de medicina a derecho para hacer, con el objetivo de estudiar los casos médicos y demandar a los médicos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y entonces en esa época Betty empieza a ser ama de casa y aparte a trabajar para sustentar la casa, ¿no? Entonces, aquí te das cuenta, pues sí, ¿no? De toda la dependencia que tiene la mujer y que ella vive totalmente para el hombre, ¿no? Para su esposo, ¿no? Entonces, a ver, espera, es que aquí hice unas anotaciones. Sí, ok. Voy a adelantarme un poco a la trama de cuando empiezan los problemas, ¿no? Porque empiezan a crecer y no hay ningún problema. Realmente es una pareja que es una pareja bonita, ¿no? Que tienen cosas en común, que se ríen, que se apoyan, ¿no? En los momentos difíciles. Y hasta que llega un momento de que ella empieza a tener más éxito, empieza a subir en su carrera y lo apoya mucho y empiezan a crecer juntos, ¿no? Entonces ya cuando él tiene su despacho, él tiene una secretaria muy joven, que es muy parecida a Betty de joven, ¿no? Entonces ves el gusto del hombre a ella. Y ella se da cuenta que esta mujer antes era como la secretaria del lobby y después se hace secretaria de él. Entonces ella empieza a sospechar de ella, ¿no? Y le empieza a hacer unas guerras de celos al esposo. Le empieza a decir, a ver, ¿qué tienes con ella? ¿O qué? ¿Te gusta? ¿O qué? Y empieza a tener una... Y entonces aquí empiezas a entender los celos, como lo dice Simone de Beauvoir, que eso pasa mucho en los matrimonios, que la mujer le haga ataques de celos al hombre. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perderlo, porque sí pierde mucho miedo de perderlo, porque si lo pierde a él, pierde todo, ¿no? Realmente, porque su educación fue estar bien con el esposo y con sus hijos y con su casa. Para eso educaron a ella, ¿no? Ella sirve al mundo para hacer esas tres cosas. Y si una mujer reemplaza su tarea, significa que ella es un capital humano extremadamente reemplazable. Un capital humano, pero dentro del ámbito familiar, no del ámbito laboral. Entonces empieza a tener un ataque de celos. Y cuando le empieza a decir, él todavía no tenía nada con la secretaria. Y hasta que le dice, te acostaste con ella. Y el hombre le dice, no. Y justo al día siguiente se acuesta con la secretaria. Y es ahí cuando el hombre se quiere separar de la mujer y dejar a Betty por una mujer más joven, ¿no? Entonces ella empieza a tener su neurosis, sus instintos reprimidos explotan, ¿no? Y pierde la cordura total. Pierde la cordura total porque todo por lo que fue educada ella se pierde porque se reemplazó, ¿no? Y esto me pasa mucho no solo en el ámbito familiar, también en el ámbito laboral, ¿no? De un hombre que hace su carrera y tiene un puesto formidable, pero hay una persona que es un poquito mejor y lo reemplazan. Pero aquí es todavía peor porque reemplazan a la mujer en el sentido personal. Ella solo tiene eso, ¿no? Betty solo tenía eso y se lo quitan. Entonces él se divorcia ella se divorcia. No, se divorcia a él, o sea, él la deja a ella. Ella quiere regresar todo el tiempo, pero no, entonces él se va de la casa
y empiezan los problemas y después él compra, creo que una nueva casa y él empieza a marcar a esa casa y empieza a mentar madres. Y le dice de whore a la nueva esposa, ¿no? Y aquí ves cuando empieza todo el conflicto de la historia. Porque también uno ve la serie y como que uno sabe al principio de que ella lo mata a él y a su esposa. Pero no, como que no te das cuenta de la gravedad del asunto hasta que va casi hasta la mitad de la serie. Porque a la mitad de la temporada como que los ves muy unidos. Pero en realidad esta como institución del matrimonio mató el amor entre los dos. Ella creó una obsesión y él solo buscaba el éxito de hombre. Que el éxito de hombre es tener riquezas, poseer riquezas y poseer belleza. No, es poseer belleza y no, es eso, es poseer casi el mundo. Entonces, los hombres, con tal de poseer eso por lo que los educan, hacen lo que sea. Y se les olvida que hay gente de por medio, ¿no? Es el problema también como del sistema capital que insta a las personas a hacer cosas nada más por el tener éxito, ¿no? Entonces, bueno, este es un podcast más corto porque fui yo solo. Les recomiendo muchísimo ver esta serie. También véanla con los ojos de que no hay... Yo creo que en los problemas de este tipo hay que ver como problemas de tipo sociales y no individuales, ¿no? Que esto pasa mucho y que las personas pues sí se manejan de forma diferentes a partir de diferentes situaciones, pero que son situaciones humanas y que no son justificables este tipo de crímenes, que ella hizo 2 crímenes, ¿no? Pero que sí son entendibles, ¿no? Y que son consecuencias de problemas sociales. Todos los problemas individuales se pueden ver como problemas sociales, ¿no? Entonces, pues ese fue mi 12º episodio de Cine a la Esquina y espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio, en el episodio 13, el de mala suerte.